Yo creo que de alguna manera es demostrativa de un momento en el que un presidente, cualquiera sea, llega al límite del estrés y de la falta de reacción y respuesta frente al conflicto. Creo que esto fue lo que le pasó a De la Rúa. En esos momentos era un presidente que no reaccionaba, que no atinaba a nada, que se lo veía muy solo, muy como con un poder que se le iba desmembrando. Creo que se le empezó a desmembrar a partir de la sonora renuncia de Álvarez a la vicepresidencia, algo que de alguna manera era inaudito hasta ese momento en la historia contemporánea. Y a partir de ahí fue como que lo fueron abandonando, ¿no? Y creo que estaba vinculado también a un entorno muy duro, muy chico, que quizás no le permitía generar la apertura del momento de conflicto que tenía. Eso fue generando decisiones desacertadas sin creyendo, sin tener el pulso de lo que estaba pasando con la sociedad. Entonces se tomaron decisiones que desembocaron en lo que fue el 19 y 20, ¿no? Un grupo minúsculo de nuestro bloque se quedó acá adentro, se quedaron algunos senadores y permanecimos durante todo el tiempo acá adentro. Fue terrible, fue una situación de muchísimo estrés, porque cuando vos representás, vos tenés una mirada distinta respecto al que viene a protestar. Cuando vos representás, ese dolor te duele. Y la verdad es que nosotros no podíamos creer lo que pasaba, ¿no? Era una cosa que fue una experiencia muy traumática. De repente salíamos y teníamos cientos de miles de velas encendido a lo largo de toda la manzana. El golpe de las llaves de las casas en las rejas del Congreso era incesante, mañana, tarde y noche, y eso era indicativo del nivel de gravedad que tenía la situación. Era gente desesperada que venía a pedir para que no le saquen su casa, porque se había caído todo y a la gente la estaban ejecutando y nadie hacía nada. La noche del 20, yo decido ir a mi casa. Yo tenía a mis chicos, y en algún momento en la madrugada decido ir a ver mi casa. Y entonces le pido a Rollero y a Camaño y bueno, a todo el grupo que quería salir, y era imposible salir. Y entonces organizamos para que un grupo saliera. Por combate, ¿no? Se salía por atrás. Por combate, pero lo más terrible fue ver, para mí eso fue muy choqueante. Salí, entré, no me fui a mi casa. ¿No pudiste porque entrar? no, porque ¿qué me pasó? Toda la policía entró al Congreso y más o menos, viste, a la altura de donde está la puerta de ingreso de personal. Sí. A esa altura armaron como una suerte, porque ya habíamos tenido el episodio del ingreso. Recordá que hubo un episodio la noche anterior, me parece, en la que ingresaron y quemaron los sillones del Salón de los Pasos Perdidos. Sí. Entonces era como que ya teníamos filtraciones y nosotros teníamos temor respecto a quién, en ese momento no sabíamos quién y cómo había entrado. Entonces teníamos temores de que se les hubiera permitido el ingreso, o sea que se nos hubiera liberado la zona. Bueno, Eduardo reforzó mucho todo el personal de la Cámara, etcétera, y nosotros manteníamos adentro de la Cámara el personal civil nuestro. Claro. Pero en ese momento, cuando nosotros decidimos salir, ingresa la policía y entonces nos arma como un túnel de salida. Un cordón, digamos.
y yo llego hasta el coche, pero fue tan choqueante esa situación de ver la parte de adentro del Congreso, con todo el personal ese policial vestido para el asalto, digamos, que empecé a los gritos y volví a entrar. Hay una foto de un diario que estoy justo en ese momento en que estoy entre que me quedo y me voy, y sí, fueron momentos muy tremendos los que pasamos. ¿Cuál es el dato más relevante que yo rescato de esa situación? Haber sostenido la institucionalidad, más allá de que en el análisis político algunos estén de acuerdo, otros le pongan condimentos y cada uno cuenta su verdad relativa y subjetiva. Creo que lo más importante es que el Poder Legislativo logró algo que frente a otras situaciones distintas, pero que ponían en juego al Poder Ejecutivo, lo había logrado, que es que la línea de sucesión se decidiera democráticamente. Yo sé que este hecho no respondió a la capacidad que teníamos los legisladores de ese momento, sino a una realidad histórica que era el gran desgaste que tenía la cúpula militar y digamos el ejército como institución interruptora de los procesos democráticos en nuestro país. Pero de todos modos creo que esa capacidad estuvo, la capacidad de reaccionar, la capacidad incluso que hubo entre el peronismo y el radicalismo de resolverlo al problema y de resolverlo institucionalmente.